Bueno, buenas tardes. Antes de que empecemos con la presentación de Eli, os queremos comentar una cosita, ¿vale? Mañana en la pausa del café, que es a las 10:30, si os parece bien, nos podemos juntar todos en la puerta del restaurado para hacernos una foto de familia, ¿vale? Vamos, trataremos de recordarlo mañana otra vez, pero para que lo tengáis en cuenta y os pongáis guapos. Y luego vamos a procurar mañana, que parece que va a hacer buen tiempo, hacer el café fuera, sacaremos los pósters y así todo el mundo puede verlo y además quien tenga póster puede desayunar también. Porque hoy es que no estábamos muy seguros del tiempo y preferimos meterlos dentro. Al final no ha llovido, pero estaba claro. Y luego comentaros también que por lo visto hay alguien de nosotros que ha perdido en la bolsa, ha perdido la bolsa y dentro tenía su cartera. Vale, la ha solucionado. Vale, pues ya está, solo eso. Entonces, os dejo con Leo, que va a dar paso a Eli. Buenas tardes. Eli Vivas creo que es un pilar dentro de lo que es nuestro sector de datos. Y eso que su presentación realmente no va a ser una presentación técnica de R, pero ella realmente nos va a contar una de las experiencias que creo que son claves absolutamente en nuestro sector. Eli es periodista de datos y lo que viene a contarnos es en qué consiste su labor. Y su labor no... Seguramente todos hayáis leído cosas de periodismo de datos. O sea, al fin y al cabo lo que hacen es, tienen datos y nos los cuentan. O nos cuentan historias con esos datos. Y a todos nos gustan, nos pasamos bien leyendo esas historias. Pero es que Eli va más allá. Y ella se dedica a formar a otras personas. O sea, ella forma a personas que luego incluso llegan a ser su equipo y trabaja con ellos. Y los forma en eso. Son personas que saben comunicar todas las historias que consumimos y además aprenden a construir esas historias tratando datos con herramientas como puede ser R, incluso Python quizá también, no lo sé. Y realmente Eli al final se dedica a formar a todos ellos. Periodista durante muchísimo tiempo y luego poco a poco ella se dio cuenta de cómo esos datos podían formar parte de esas historias y con esa idea en mente fundó Storydata, que ahora mismo gestiona ella como agencia de periodismo de datos y forma a muchas personas, la Pompeu Fabra, Ramon Llull, y nos viene a compartir toda esa experiencia de algo que yo creo que nos viene muy bien, el poner los pies en la tierra de R no es un fin, es solo una herramienta. Vamos a ver ejemplos de qué cosas chulas se pueden llegar a hacer con herramientas así. Eli, un honor tenerte con nosotros. Bueno, pues gracias por esta presentación. Siempre creo que un poco exagerada, porque tampoco soy tan pilar, ya me gustaría. Pero hay cosas que sí es cierto y es que tengo una cosa muy clara y es que somos muy poquitos periodistas de datos y que hace falta pues comunicar con datos porque los datos están ahí y bueno, pues es una pena que tengamos este miedo los periodistas a entrar en formarnos, ¿no?, en periodismo de datos. Y he tenido la suerte de poder formar parte de la historia del periodismo de datos, que es muy reciente y que al final pues, me he encontrado, pues, para mí, y luego lo voy a explicar, ¿no?, pues, casos de éxito pues de personas que al final he colaborado y que al final me han superado, pero con creces y bueno, me siento muy orgullosa. Yo iba a empezar con una historia, porque ¿cómo voy a venir aquí sin explicar una historia, ¿no? Entonces, la historia es, como el título este que habéis visto, ¿no?, de qué hago aquí yo, que a mí, yo me lo planteé cuando me llamaron, ¿no? Y me pasó también que el 12 de mayo del 2022 recibí un WhatsApp de un científico de datos que se llama Aleix Ruiz de Villa, que igual no sé si alguien habrá coincidido con él, porque también es un fanático de R. Y bueno, pues me dijo que, esto está en catalán, pero lo voy a traducir. Básicamente me envió un mensaje diciendo que el 18 de noviembre, es decir, la semana pasada, había un congreso también muy parecido a este, de matemáticas y de la Sociedad de Estadística, y que si podía dar una ponencia.
Y bueno, yo cuando me lo dijo, pues la verdad es que pensé, ¿y qué voy a hacer ahí en un congreso de estadística, ¿no? O sea, a mí me causa mucho respeto el estar aquí, en realidad. Y entonces le dije que, mira, dio la casualidad que justamente, bueno, me escaqué prácticamente, le dije que tenía, y era verdad, y eso hay gente que me lo puede corroborar, que tenía un curso de periodismo de datos, tenía que dar un curso de periodismo de datos en Valencia, y entonces le propuse que en lugar de yo fuera Roger Tugas, que lo tenemos ahí en la tercera fila, y Victoria Oliveras, que son dos periodistas que saben muy, bueno, para mí, bueno, saben mucho de datos, y son usuarios de R, entonces tenía más sentido que fueran ellos que no fuera yo. Entonces yo ya está, ya me había librado de este congreso de estadística en Barcelona y de repente me llega un mensaje de José, el organizador de estas jornadas, diciéndome que venga aquí a dar una ponencia. Digo, pero bueno, ¿qué pasa, no? Con los estadísticos. Y entonces, bueno, empecé a pensar, ¿no? Que cómo era posible que en un intervalo de 6 días, dos científicos de datos o, bueno, dos personas relacionadas con los datos, les interesara, ¿no? Que una periodista pues, fuera a este congreso de R, ¿no? Y entonces empecé a acordarme de lo que Aleix Ruiz de Villa, que algo aprendo de vosotros, que es estadístico, ¿no? Y matemático, fue Data Science en La Vanguardia y luego en el Lidl, y ha sido profesor nuestro en una formación. Nos hablaba del tema de la correlación, que vosotros sabéis pues, que no es igual a causa y que nosotros somos los que inferimos esta causa. Y aprovecho para hacer una promoción de su libro, porque lo acaba de sacar, me dijo que hiciera promoción. Ha sacado este libro que se llama Causal Inference. Y entonces empecé a pensar un poco sobre lo que es la causalidad y la casualidad. Y estaba con mi pareja contándole esto, diciendo, mira, me han invitado a un curso de R. Y en ese momento que le estaba diciendo R, había una pantalla de un cartel que decía R que R. Y digo, bueno, es que esto ya pasa de casualidad, ¿no? O sea, esto ya estamos hablando de sincronicidad. No sé si habéis oído este concepto. Sincronicidad es un concepto que no lo inventó Jung, ¿no? Y luego se fue desarrollando. Es cuando pasan dos cosas en el mismo tiempo y al final no tiene una relación causal, ¿no? Sino que es una cosa causal. Pero sí que están vinculados por un sentido que le damos nosotros. Entonces digo, a ver, aquí tengo que venir a explicar algo, tengo que venir sí o sí. Entonces le dije, José, vengo y voy a contar cosas porque me lo está diciendo, ayer tengo una llamada que me lo está diciendo. Y entonces lo que os voy a contar es cómo me metí yo en esto en el año 2011, cuando descubrí que yo estaba en un periódico, trabajaba en el periódico de Cataluña, y entonces descubrí que Simon Rogers, que luego fue data editor de Twitter y más tarde data editor de Google, empezó a hacer una cosa que se llamaba Datablog, que era muy diferente a lo que veníamos haciendo los periodistas. En lugar de dar los datos ya cocinados y a dar su análisis y poner una tablita de datos y un gráfico, lo que hacía de repente es coger grandes bases de datos estadísticas, que ahora estamos muy acostumbrados, pero en aquel año pues era muy raro, hacía una aplicación interactiva con lo cual el usuario podía interactuar con esos datos. Por ejemplo, cogía pues la base de datos de los divorcios de Inglaterra desde el siglo pasado y ahí el usuario podía interactuar con ellos. Y para nosotros eso era un cambio de paradigma. De repente, la comunicación pasaba de ser unidireccional, del medio al usuario, al lector, a que el lector pudiera interaccionar con ella. Entonces me empecé a interesar por esto, empecé a asistir a las jornadas de periodismo de datos en Barcelona, que se daban en Barcelona y Madrid. Y bueno, aparte monté un proyecto que se llama Fugados, que de ahí, aparte, hoy hemos descubierto también con José, que él estaba en mi base de datos, y yo hice un proyecto que se llama Fugados, que era sobre la fuga de cerebros en España, porque no habían datos sobre esto. Y entonces empecé a perseguir por todo el mundo científicos fugados, porque las estadísticas no hablaban. Y entonces monté una encuesta, y igual hay gente aquí que ha sido postdoc en el extranjero y se debe acordar, y entonces empecé a recabar datos, y entre ellos pues estaba José, y eso ha sido una anécdota divertida. Y en el año 2014 El Mundo imparte el primer máster de periodismo, investigación y datos, donde aparte empieza a formar a periodistas en R. Y en el año 2015 yo monto con 2 periodistas más, Hackers Barcelona, porque teníamos esa necesidad de aprender de científicos de datos, cosas que no sabíamos, porque ya sabíamos que podíamos acceder a los datos, había una ley de transparencia, podíamos ir a buscar
datos masivos, pero ¿qué hacíamos con ellos si no sabíamos qué hacer con ellos? Entonces empezamos a montar jornadas de periodismo y tecnología y en estas pues es cuando conocimos a Aleix Ruiz de Villa, que me invitó el otro día, y entonces dimos el primer curso de R para periodistas y aquí en las historias también es muy importante las personas. Por eso voy a hablar mucho de personas. Si os fijáis en este circulito que está en amarillo, hay un chico que se llama Martín González, que montó conmigo Hexal Hackers en el año 2016. Y entonces es un chaval de 20 años que en lugar de, iba a la universidad, pero aparte de la universidad, se dedicaba a ir a estos eventos y aprender de científicos. Y entonces me dijo, oye, Eli, vamos a hacer este curso de R y vamos a decir que vamos a aprender los básicos del lenguaje estadístico en R y así vamos a hacer lo que hacen en el New York Times, ¿vale? Él estaba muy interesado en este. Eso en el año 2016. Martín González, en el año 2022, lo acaba de fichar en el New York Times. Primero estuvo en el The Economist. Bueno, antes en su trayectoria pues montó un proyecto que se llama Politibot, muy interesante, un bot de Telegram que te hacía como hablaba contigo para hablar de elecciones, y antes había estado en Pupalet Tools y bueno, pues, o sea, no se puede llegar como periodista más alto en la cima en el mundo, ¿no? Que al New York Times. La verdad es que lo que hacen es increíble, sobre todo en datos. Y él entendió en ese momento, en el año 2016, que tenía que aprender R, que tenía que aprender D3, que tenía que aprender JavaScript. Y bueno, el otro día, hablando con él en Telegram, precisamente hace 2 días, le dije, oye, voy a este congreso y bueno, yo no tengo ni idea de R, digo, pero tú seguro que has hecho cosas con R. Y me ha dicho, sí, mira, he trabajado muchísimo y me pasó, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Que en el The Economist estaban, bueno, todo el traqueo que se hizo del exceso de muertes, ¿no? En cada país, ¿os acordáis, no? Pues con todas las muertes que ya tenían contabilizadas, pues hizo un proyecto interesantísimo. Y nos venimos al año 2019, cuando ya el The Economist hace un tuit donde empieza a buscar periodistas senior de datos que sean fluidos en R, ¿no? Cuando lo normal es que te dijeran que fuera fluido en inglés. Pues ahora el The Economist empieza ya a pedir periodistas fluidos en R. ¿Cómo pasamos de hacer meetups, ¿no? ¿Cómo pasamos de formar a la gente en meetups a la universidad? Entonces, nos decidimos el año después de hacer estos eventos de periodismo de datos. Karma Pairó, que es una excelente periodista, muy visionaria, que primero se puso con los datos, pero ahora está con temas de inteligencia artificial. E insistimos mucho en la Universidad Blanquerna, en la Universidad Ramon Llull, de montar el primer diplomado de periodismo de datos, donde empezamos a pensar qué vamos a enseñarles a estos chicos, ¿no? Y entonces empezamos a debatirnos si lo íbamos a hacer con R o lo íbamos a hacer con Python. Y bueno, este era el debate y entonces os voy a explicar nuestra experiencia, ¿vale? Por si os sirve, con alumnos de letras, ¿no? Empezamos a hacer, Laura se está mirando porque se acuerda, está en primera fila, era una alumna aventajada, y entonces empezamos a hacer clases de Python y entonces de 11 personas, la única que aprendió Python fue Laura, que está aquí. El resto, bueno, y voy a aprovechar para presentarla. Laura Navarro es una promesa, quiero que os quedéis con vuestro nombre, porque si ahora estoy aquí, el año que viene tiene que estar. Estamos negociando un poco a ver si el próximo congreso se hace en Barcelona o no. Y entonces espero que sea próxima ponente, pero ella pues empezó a ver también, igual que Martín en su tiempo, a ver pues que programando se podía llegar mucho más lejos. Ella, aparte de periodista, tiene una fuerte formación artística porque estudió en una escuela el bachillerato artístico y luego estudió 2 años en Bellas Artes y luego hizo periodismo. Y cuando vino el diploma, pues empezó a interesarle y yo, como era la mejor, pues me la llevé a Storidata, que ella me da las gracias, pero las gracias se las tengo que dar siempre yo a ella, porque realmente hizo un trabajo fabuloso. Y yo la veía que todo el rato pues se apuntaba a estos retos del TD Tuesday, no sé si vosotros conocéis, ¿no? Los martes en Twitter hay como retos para aprender R y entonces ella se iba retando a sí misma, iba aprendiendo y bueno. Y yo me fijaba que al final, viendo el resultado de Python, donde aparte de Laura le preguntaba a los demás cómo le había ido su experiencia, pues el resultado era este. Yo me vi una chica literalmente de letras llorando porque era incapaz de aprender a programar con Python. Y luego, leyendo por ahí, ¿no? Cosas bueno, de otras experiencias con periodistas,
había este profesor, ¿no?, de la Universidad de Orleans que comentaba esto, ¿no? Yo, pues no lo sé, ya os digo, y para mí yo desde la observación, por lo que voy investigando, es que al final el periodista no tiene que hacer un algoritmo o crear un algoritmo, ¿no? Y entonces para eso igual que es mejor utilizar algo que pueda aplicar, ¿no? No sé si es así, pero bueno, esa es nuestra experiencia. Para nosotros, al menos, con profesores científicos de datos fue muy difícil que los alumnos aprendieran, también porque el tipo de formación que hemos recibido las personas como de letras, pues es muy diferente. No tenemos base, por desgracia, que podía ser de otra manera, ¿no? Pero no tenemos base estadística, no tenemos base tampoco de matemáticas. Cada vez más se va abandonando, ¿no?, a esos alumnos de letras, ¿no?, para que hagan itinerarios donde las matemáticas no son importantes, y nos llegamos a la carrera de periodismo, donde ha desaparecido totalmente la carrera la asignatura de estadística, por ejemplo. No existe ya, cuando en mi época al menos había una cosa que se llamaba periodismo de precisión, ahora ya no existe. Bueno, entonces lo probamos con R pues fuimos, vimos que la experiencia era mucho mejor. De los 11, pues incluso hubo 3, aparte de Laura, que hicieron luego un posgrado en análisis de datos, entonces vimos que había un cierto interés. Así que la siguiente incursión que hicimos, pasamos de un diploma a un máster, y en el máster de periodismo de datos ya teníamos un profesor, y están los dos aquí, de estadística, y un profesor de R, que están aquí, Roger Sanjaume y Roger Tugas, donde ya enseñaban a alumnos pues R directamente. Ya descartamos Python y creo que la experiencia fue bastante buena. Y ahora mismo yo estoy dando formación de periodismo, donde ya es obligatorio el periodismo de datos en la Universidad de Pompeu Fabra, ya es obligatoria, y hay otras universidades que también. Y ahí todavía no hemos empezado con la programación, pero mi reto es que se empiece también en breve. No sé cómo, bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. La experiencia, ya os digo, o sea, al final de las prácticas que hicimos, vimos que 4 de ellos habían tenido que utilizar R en sus prácticas y había ido bien, o sea, que lo pudieron aplicar. 2 no les interesaba el tema directamente, pero tampoco en sus prácticas se lo pidieron. Y bueno, al final, ahora estamos en el año 2022 y podemos decir que, aparte de esto, ya tenemos aparte medios, ¿no? Pues ya La Vanguardia, El País, El Mundo, El Confidencial, Nació Digital, Diaria Ara, Sentit Crític, esto es en Cataluña, pero estos medios ya tienen periodistas de datos que saben programar. Vamos a hacer, os voy a enseñar, vamos a entrar en materia, estudios de caso. Y bueno, antes hemos explicado un poco lo que es, yo creo que, porque yo muchas veces tengo que explicar lo que es el periodismo de datos a periodistas. Porque aquí se ha hablado como que si ya lo supierais, pero no todo el mundo. Yo muchas veces tengo que explicarlo. Pero básicamente lo que hacemos es recabar, analizar grandes cantidades de datos, pero al final lo que tenemos que hacerlo es hacerlos comprensibles, ¿no? Y para hacer artículos de visualización de datos o aplicaciones interactivas. Esto es lo que hacemos, básicamente, los periodistas de datos. Y somos muy pocos, ¿eh? Esto es, al final, un data journalist o periodista de datos es un outlier, que también se puede ver cuántas exclusivas sacamos al año. Y hay muchos ejemplos que os pondré ahora, ¿no? Es porque no nos conformamos al final con la nota de prensa que nos dan las administraciones públicas, sino nos vamos a buscar los datos en crudo, y como no todos los periodistas tienen esas capacidades para ir a buscar los datos en crudo, nosotros sacamos muchas exclusivas. En realidad somos, en total, no llegamos a los 300 periodistas de datos en España. Algunos nombres, pues eso, Roger Tugas, que ya he hablado de él, Nació Digital, Laura Aragó, Laura, ya he hablado de ella, y luego periodistas que para mí son periodistas de datos, aunque no tengan la carrera, como por ejemplo, hemos hablado de Roger Sanjaume, que es analista de datos, pero muchas veces hemos hecho con él cosas en el Sentit Crític, Jaime Gómez Obregón, que es él dice que es un hacker, no es activista, no sé si lo conocéis, pero es como si fuera periodista. Es un chico que se dedicó durante la pandemia, tenía una empresa de tecnología, decidió dejarla y se puso a hacer pues un programa para hackear el gobierno de Cantabria y ver cómo funcionaba la contratación pública, si habían conexiones entre los contratos y los políticos, ¿no? Se dedicó a hacer esto y ahora mismo recibe un mecenazgo con gente a través de Patreon,
y él mismo ahora se gana la vida haciendo, para mí, lo que es periodismo de datos, pero en plan activista. Kiko Llaneras también es ingeniero y trabaja en El País. Supongo que no tengo que hacer más presentaciones. O, por ejemplo, Mariluz Congosto, que también es una ingeniera telemática que se dedica a cazar, ella dice astroturfes en Twitter y trolls, se dedica a hacer análisis de redes y también es una magnífica comunicadora que trabaja con datos y no son periodistas. Somos muy pocos, es decir, hay 300 periodistas, pero hacemos mucho ruido y esto se puede ver pues en muchos medios, ¿no? Necesitamos muchas veces trabajar en equipo porque lo que hacemos es muy complejo. Entonces, un periodista solo, que los hay, pues le falta a veces pulso. ¿Y quién puede hacer un equipo de periodismo de datos? Pues, por ejemplo, el Washington Post. Este es un ejemplo, ¿no? que no sé si os suena, le llamaban pues como simulitis, que hicieron como una simulación de cómo se propagaba el COVID. Un magnífico trabajo. O, por ejemplo, este artículo que hicieron en Es Materia, en El País, con Mariano Zafra, que se llama Un salón, un bar, una clase, así se contagia el coronavirus en el aire, que recibió 12 millones de visitas en España, 8 millones. Es la historia visual trabajada con datos más vista en la historia del país. Más que incluso la portada, que normalmente la portada es lo que recibe más visitas. Lo tradujeron a un montón de idiomas y eso es la fuerza que tienen al final los periodistas de datos en los medios, ¿no? O sea, cuando falta muchísima cultura para contratar periodistas especializados, porque el trabajo que hacemos cuesta mucho esfuerzo, sobre todo a nivel monetario, porque no se hace de un día para otro, que es muchas veces lo que exige el periodismo. El periodismo muchas veces exige temas de un día para otro. Y entonces, este es un trabajo lento, o sea, no se puede hacer de un día para otro, y es lo que equipos como el del País están demostrando que sus historias valen la pena. Esto, por ejemplo, fueron los papeles de Pandora, pero que tiene pues, una saga que empezó con los Panama Papers, por ejemplo, que fue premio Pulitzer, que lo sacaron por primera vez en El Confidencial con Daniele Grasso, que ahora está en El País. Los Panama Papers fue un trabajo de 360 periodistas en todo el mundo que tuvieron que trabajar durante 6 meses con ciberseguridad para que ni gobiernos ni siquiera la gente del propio medio supiera en lo que estaban trabajando, porque trabajaban con temas de una filtración, donde podían saltar pues, presidentes, podían saltar muchísima gente. Entonces tuvieron que trabajar en equipo, con programadores y periodistas. O cosas súper interesantes que hacen, por ejemplo, en el diario.es, que también trabajan en equipo, y en este especial sobre España y la altura de las ciudades, que fueron datos sacados del catastro que hizo Raúl Sánchez González con una periodista, que al final le dieron el premio de estadística. Os recomiendo que lo veáis, es alucinante ver este proyecto de visualización de datos, muy bien explicado. Y pasa como esto, que El Mundo, que era el primer periódico que había creado el primer máster en periodismo de datos, resulta que se queda sin periodistas porque somos tan poquitos que al final se los van robando, como me pasa a mí en Historidata, ¿no? Que al final, pues es lógico, pues hay muy pocos lugares, muy pocos perfiles y muchos lugares que cubrir. Y ahora mismo, por ejemplo, Marta Ley, que estaba en El Mundo, pues se fue al Confidencial y así han ido pasando gente. Nuestro team es muy pequeñito, pero bueno, vamos haciendo cositas que no tenemos nada que ver ni con el New York Times ni con el Washington Post, pero vamos haciendo cosas. Por ejemplo, hace poco ayudamos, por ejemplo, a medios de comunicación como Sentit Crític. Ellos hicieron una petición de transparencia para pedir de quién eran los pisos vacíos en Cataluña. Y entonces esto les ha costado una querella con el Tribunal de Justicia porque la Cámara de la Propiedad les han pedido que no publiquen los nombres de quién son los grandes tenedores. Entonces nosotros pues, les hemos ayudado pues, a hacer el mapa. Al final hay muchos medios pequeños que no pueden contar con periodistas de datos y nosotros hacemos este servicio. Entonces al final hicimos este mapa que lo petó porque todo el mundo quería ver en su municipio, ¿no? Dónde estaban los pisos vacíos. O por ejemplo este proyecto que hicimos también hace un tiempo, donde queríamos saber cuál era la agenda de los alcaldes, ¿no? También tuvimos que hacer peticiones de transparencia a todos los ayuntamientos del área metropolitana y como no nos lo dieron, con quién se reunían, entonces lo que hicimos es scrapping de los Google Calendar que tenían en las webs y con eso pudimos hacer una gran base de datos y explicar municipio por municipio con quién se reunían. Y veíamos que, por ejemplo, el alcalde de Badalona
pues que era del PP, básicamente se reunía con la prensa pues, o con clubs deportivos, ¿no? Y con poca cosa más, y así íbamos viendo, ¿no? Y luego nosotros, al final, en Story Data lo que nos pasa es que nos gustaría sobre todo trabajar para medios, pero los medios no tienen dinero y muchas veces tenemos que trabajar pues, con administraciones públicas, que también nos interesa. Y entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo pues, muchos trabajos con, pues, bueno, pues, con diputaciones y, bueno, hacemos comunicación más allá de los medios. Lobos solitarios. Estos son los periodistas que trabajan en los medios una sola persona. ¿Vale? Por ejemplo, en La Vanguardia, Laura Aragó, pues sí que ahora mismo ha empezado a trabajar con... La Vanguardia era un periódico en papel y con una versión digital, y entonces ahora se han unido las dos versiones, y entonces ahora Laura puede contar más o menos con la gente que trabaja en infografía en papel, pero básicamente ella es la única periodista de datos en La Vanguardia, que es un medio que tiene, como sabéis, mucha trascendencia. Y el otro día, por ejemplo, sacó este tema muy interesante sobre estadística, ¿no? Cómo a través de los datos de la renta que ha sacado el INE, pues había como un espejismo estadístico y se veía que y esto tuvo mucho impacto, me acuerdo en Twitter y en LinkedIn, como pues en una sección censal de un barrio, pues en un barrio, el barrio más rico de toda Barcelona, pues salía una sección censal que tenía una renta, una variación de renta que era como la más pobre de la sección censal más pobre de toda Barcelona. Y cómo había pasado esto, ¿no? Entonces ella pues incidía y una cosa que estábamos hablando antes con Dominique, en que los periodistas muchas veces, ahora mismo tenemos acceso a muchos datos, pero también hay que entender y saber interpretar estos datos. Y entonces lo que estaba pasando aquí es que era una persona que seguramente había vendido pues un patrimonio, era una persona muy rica, que había vendido seguramente sus inmuebles, ¿no? Y entonces eso había quedado reflejado en la renta como pues con una brecha muy grande respecto a sus vecinos, ¿no? Entonces no se estaba calculando la renta neta, pero no la renta bruta, ¿no? Y entonces ella habla de cómo a veces que se tiene que hablar pues de la mediana, pero no de la media, ¿no? Y es un caso interesante. Y Roger Tugas, que a mí, por ejemplo, hoy me han traído aquí como si yo fuera un poco famosa, pero por ejemplo en Cataluña él tiene como 13.000 seguidores y bueno, tiene un impacto, o sea, pensar que tiene como 10.000 seguidores más que yo en Twitter y cada tema que hace lo rompe, ¿no? Como decimos nosotros, lo peta. Y eso es porque al final los periodistas de datos lo que estamos haciendo es un buen trabajo. Yo creo que al final la gente está viendo que tras nuestro trabajo hay calidad, que lo que estamos contando está hecho con rigor, que nos lleva tiempo. Y eso al final la gente, pues aparte de tuitear cosas con la Shakira, lo que sea, pues también se da cuenta que lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo importante. Y en tema académico, bueno, pues lo que estamos diciendo, nosotros hacemos mucha formación, pues ya he hablado del máster de periodismo de datos, pero también hemos dado formación a científicos de datos, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo los científicos de datos pueden aprender a comunicar, ¿no? Pues también les enseñamos a ellos, también a diseñadores, porque los diseñadores también pueden explicar cosas con datos y al final el resultado de todos estos perfiles, el data science o el estadístico o el matemático, con el periodista, con el diseñador, al final esto es explosivo, es una bomba, ¿no? Porque es un impacto brutal, ¿no? Y bueno, estos son workshops que hacemos y aparte hay muchas más cursos aparte de los que hacemos nosotros. Por ejemplo, en el centro Knight, donde yo he hecho muchísimos cursos en Knight Center, ¿vale? En la Universidad de Texas, pues están haciendo, bueno, pues cursos también de R para periodistas. Y ya, no sé cómo voy de tiempo, porque, bueno, yo sé que hablo muy rápido. El resumen de esto al final es que, bueno, somos 17.000 periodistas en España, somos 300 periodistas de datos en España y de estos 5 hemos venido a Córdoba. Y entonces quería acabar, o sea, el otro día me decían en una charla de comunicación, ¿no? Cómo teníamos que presentar y hablan de una estructura que se llama jamón, bocadillo, jamón. Entonces empezaba con el jamón, hablando de la sincronicidad y quiero acabar con el jamón, claro. Y entonces, y quiero que me ayudéis vosotros, ¿no? Porque al final se ha dado otra sincronicidad, ¿no? Y a ver si me ayudáis, ¿no? Vuelvo a recuperar el tuit, ¿no? Que me hizo, el tuit directo, el mensaje directo que me envió José, para que viniera a este congreso. Y después de esto yo pensaba, pero ¿yo por qué voy a venir aquí si no tengo ni idea de R, ¿no?
Y después de esto, justamente, la Diputación de Girona nos encargó una aplicación a las Story Data, o los Story Data, no sé cómo llamarlos, en Shiny, con R, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí se daba toda la sincronicidad. De repente, el equipo para mí formado para hacer esto, pues era Nacho, que es fue alumno y ahora está en Story Data conmigo, cuyo profesor fue Roger Sanjaume, que fue su profesor de R. Este es el equipo con el que vamos a hacer, más Cristina, que no está aquí. Y no había manera de encontrarnos, porque Roger vive en Girona y nosotros vivimos en Barcelona. Y entonces, aparte, él trabaja por la mañana, él trabaja así durante todo el día, ¿no? Y no había manera de encontrarnos. Y entonces, de repente, José nos dice, oye, vamos a un congreso, venir a un congreso, y ellos ya habían ido, yo no pensaba venir. Y me dijo, no, pero vente. O sea, al final hemos podido por fin coincidir y hacer esta reunión aquí. Esto yo le llamo, bueno, no sé cómo le podéis llamar, si casualidad, si sincronicidad, eso me lo podéis decir vosotros, que sois más estadísticos. Y bueno, y al final, pues nada, que gracias por el viaje. O sea, yo tengo que pedir al Congreso, porque no sabía si íbamos a ir a Girona o si íbamos a ir a Barcelona, pero al final nos hemos encontrado aquí. Y vamos a hacer, espero que hagamos la reunión para hacer esta aplicación con Shiny. Va a ser la primera vez que hacemos una aplicación con Shiny, donde va a ser la primera vez que Nacho haga gráficos en R, y estoy, bueno, pues muy contenta de que toda esta formación, o sea, todo lo que hemos ideado, ¿no?, durante este tiempo al final sirva para algo, ¿no? Pues porque al final, pues desde una diputación tengan gráficos de salud, se puedan comunicar a la ciudadanía con todo esto que hemos pensado durante todos estos años. Y yo me quedo aquí. Los datos se olvidan, pero las historias no. Pues muchas gracias. Me informan de que vamos bien de tiempo. Así que hay hueco para preguntas. Venga. Ahí ya estoy viendo una, Begoña. No me sé el nombre de todos, pero si me sé alguno, pues... Hola, Eli. Hola. Mira, yo te quería preguntar, como has insistido, ¿no?, en los poquitos periodistas de datos que sois, si no has notado un auge a partir del COVID. Porque yo, por ejemplo, a mi alrededor, ¿no?, entre los amigos que tengo que no suelen hablar de datos, que es fuera de lo que es el ámbito del trabajo, ¿no?, sí que he visto que ha habido mucho mayor interés sobre todo en seguir las estadísticas por países, tal, y además el hecho de que muchos periódicos hicieron artículos. Claro. Este tipo de información que decías, interactiva y tal, que pudiera seguir esto, he visto que hay como mucho más interés en esto. Entonces, quería saber si habéis notado como un pico de más interés, ¿no?, en este área. Sí, a ver, es verdad que con el COVID, o sea, fue como nuestro año de gloria, porque de repente todo lo que sabíamos, o sea, los únicos que podíamos hacer algo éramos los periodistas de datos. Y aparte que fuimos súper activos en ese sentido, ¿no? Y se creó una comunidad aparte muy atractiva, ¿no? Porque de repente el Ministerio de Salud empezaba a dar los datos en PDF, nos poníamos muy nerviosos. Entonces había, por ejemplo, Antonio Delgado de Datavista, cogía cada día los datos y los transformaba en reutilizables, los ponía en GitHub, lo cogíamos los demás. O sea, es decir, se creó muchísima comunidad y es verdad que mucho interés y mucha visibilidad de periodismo de datos. De hecho, yo creo que a raíz de ahí luego nosotros llevamos 2 años intentando pasar de diploma al máster y no conseguíamos alumnos, y es verdad que después del COVID conseguimos hacer un máster, una edición del máster de periodismo de datos. Pero tengo que decir que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, este año, por ejemplo, no ha salido la edición del máster de periodismo de datos. Es decir, hay un interés relativo. O sea, y eso es porque no todo el mundo está dispuesto a cruzar este puente, ¿no?, que requiere mucho esfuerzo. Porque aprender de datos cuando vienes de letras, donde muchas veces habías huido justamente de hacer cualquier carrera parecida porque odiabas las matemáticas, o sea, ya ese esfuerzo, o sea, al final los periodistas nos hemos dado cuenta que podemos acceder a esos datos, entonces ya nos puede las ganas de tener esa información aprender. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer ese paso, porque ese paso requiere muchísimo esfuerzo. Y entonces también hay una falta no todo el mundo sabe que existe esto. Entonces, ahora sí que se está empezando a hacer, y por eso creo que la Universidad, por ejemplo, Pompeu Fabra lo está haciendo muy bien, es empezar a decirle a los alumnos que existe el periodismo de datos desde el grado. Cosa que a veces pasaban por todo el grado de periodismo y no sabían
pasaban, o sea, no tenían ni idea de que existía el periodismo de datos. Igual vosotros estáis más, bueno, os fijáis más, ¿no? Porque os interesa, pero muchas veces desde el grado de periodismo no sabían ni siquiera que existía. Entonces, yo creo que ahora este trabajo que estamos haciendo desde la base sí que puede ser un incentivo como para que ya empiezas a ver gente que tiene interés y que se quiere dedicar a ello. Entonces, yo creo que, bueno, es al final estamos hablando, yo os estoy hablando del año 2011, cuando empezó todo esto, 2012, 2013. Dentro de lo que es el mundo del periodismo, no es nada, es una media década o 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en el futuro sí que habrá. Pero va a ir despacio por el esfuerzo que requiere. Periodismo al mundo del dato, que entiendo que es muy difícil, pero ¿y al revés lo ves posible? Que los que igual vivimos en un mundo de datos, que las letras las olvidamos también hace mucho, nos dedicásemos a ese campo. Claro, es lo que... Acordaros del slide aquel que había Jaime Gómez Obregón, Mariluz Congosto. O sea, y ya os digo, nosotros estábamos dando formación a científicos de datos en comunicación, incluso también en posgrados de análisis de datos dedicados al negocio. ¿Cómo comunicar con datos? En el mundo científico también estamos dando formación a think tanks, investigadores. O sea, hay mucho interés en aprender a comunicar con datos. Y eso es un campo que creo que es irresistible y necesario. Porque, claro, si uno se queda en el mundo técnico, ¿no? O sea, al final tú lo que quieres hacer es que tenga un impacto. Entonces, para que tenga un impacto tiene que haber la comunicación. Y la comunicación no es posible si no sale de un paper. O sea, necesitas saber comunicar. Entonces hay que saber aterrizar el lenguaje, explicar las cosas de mucho más sencillas, y en eso los periodistas, claro, os podemos ayudar y vosotros podéis aprender a hacerlo perfectamente. Yo creo que es más fácil lo vuestro que lo nuestro. Estábamos pendientes de eso, ¿no? Y yo te quería preguntar como periodista, porque había un tema que a mí siempre me ha preocupado, y es que cuando se hacen esas gráficas que comparan todos los países unos con otros, claro, el origen de esos datos tiene criterios totalmente diferentes de un país a otro. Entonces, yo prefiero no dar ejemplos, Claro. ¿no? Pero sabemos que hay países que han sido muy transparentes, Claro. incluso en su propio perjuicio, y países que por un tema político, pues, si una persona es positiva a un COVID y al final muere por una enfermedad respiratoria, dice, no murió de COVID, sino de la enfermedad. Claro, que... Claro, es que solo hay que ver... Sí, o sea, solo hay que ver... No, perdona, la pregunta... La pregunta es que ¿cómo entonces ustedes encajan eso? Me imagino que es un problema para ustedes el hecho de no mezclar datos, porque es interesante poder comparar unos países con otros, pero es justo, ¿no? Se han visto muchas barbaridades. O sea, a ver, es verdad, bueno, el tema claro, de los datos, bueno, está clarísimo que no eran para nada homogéneos y solamente hay que pensar en la cifra de muertos de China, ¿no? O sea, ya... Y dentro de España también pasaba, y me acuerdo que eso era un debate interno porque ya de cómo se definían, por ejemplo, en Cataluña estábamos hablando de cifras de sospechosos, y la cifra de sospechosos englobaba el total también, ¿no? Mientras que en España nos hacían así. Entonces, al final, cuando comparabas unos y otros, decías, ¿aquí qué está pasando? Porque no lo separábamos, ¿no? Entonces, tenía que haber... Pero claro, como todo era muy de emergencia, y entonces yo creo que el trabajo bueno que se hizo en datos es cuando nos enfocábamos en un tema en concreto, ¿no? Focalizado, sin grandes ganas de comparar, porque entonces veías muchas barbaridades. O, por ejemplo, veías las tasas, pero se cogían, por ejemplo, como había datos muy desagregados, pues a veces por municipio, pero muy, muy pequeño, pues se daban tasas de, por ejemplo, yo qué sé, de pueblos que tenían 100 habitantes, súper exageradas. Entonces eso no tenía ningún sentido. Y los periódicos estaban hablando, mira, el pueblo que tenía más casos de COVID es Vila no sé cuánto,
que tiene 100 habitantes. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto, no? Y entonces se veían muchas barbaridades de ese tipo. Entonces yo creo que el trabajo bueno fue cuando pues dices, venga, voy a ver este tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con Laura me acuerdo que se trataba por ejemplo, densidad de habitantes, ¿no? Por una zona, ¿no? Pues, o sea, ir mezclando variables, pero solamente en una zona, ir enfocándote en temas concretos para ir sacando, o por ejemplo, hicimos mucho tema sobre mujeres, nosotros, ¿no? Porque teníamos datos desagradables de mujeres, ¿no? Cómo les había afectado a ellas, cómo le había afectado a ellos. Pero es verdad que al final, aparte es que no teníamos ni idea de epidemiología los periodistas. Y muchas veces al principio cuando se daban los datos no sabíamos ni lo que era una tasa de incidencia. O sea, no sabíamos nada. Entonces, y tampoco lo definían porque cuando sacaban los datos no te explicaban lo que era. Y entonces, bueno, fue un trabajo muy interesante de aprendizaje de todos, tanto de la administración pública, de explicar lo que estaban mostrando, porque al principio no tenían, o sea, era la primera vez que se habían encontrado con tanto interés en sus datos. Entonces todo el mundo estaba pues utilizándolo y utilizando mal. Y entonces yo creo que eso fue como un acelerón en todos los sentidos, ¿no? De aprendizaje, pero que hubo muchísimos errores, claro. Sí, por supuesto, sería mejor para todos. Para administración pública, porque yo creo que, no sé, bueno, hicieron como un ejercicio a veces en algunas comunidades de transparencia brutal, así como otras, todo lo contrario, o sea, porque el PDF en muchos sitios estaba. Pero yo, por ejemplo, creo que en Cataluña se hizo muy buen trabajo, no sé, igual mis compañeros piensan diferente, pero creo que se dieron muchísimos datos y aparte hubo esta evolución rápida de querer explicar lo que se estaba mostrando. Y luego hablando con compañeros que intentaban hacer eso, ¿no? Coger de varias comunidades datos y veías que no casaban y bueno, entonces, bueno, creo que se haría mejor, sí. Nos da tiempo a una última, que he visto una mano ahí. La tuya. Luego, de todos modos, hay un cafelito y ahí dará tiempo a preguntar más. Bueno, Eli, muchas gracias por la presentación. Y yo quería preguntarte, yo creo que está un poco relacionado con la pregunta, porque, bueno, lógico en alimento y uno el tema de cosas que no son demasiado claras, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos científicos y comunicar esa incertidumbre. Entonces quería preguntarte, en base a tu experiencia comunicadora, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías, ¿no? Y cómo lidias tú un poco con esa situación? Sí, yo te entiendo, porque hemos trabajado también con investigadores. Hemos hecho trabajos de divulgación por ejemplo, en el Observatorio Social de la Caixa, que hacemos convocatorias. Entonces, justamente hemos hecho ese trabajo de divulgar. Y yo entiendo que vosotros sois muchísimo más rigurosos que los periodistas, ¿no? O sea, muchísimo más. Y nosotros somos muy alarmistas, o sea, somos todo lo contrario. Nos tiramos a la piscina, decimos cosas que no tienen rigor. O sea, somos como el mundo totalmente opuesto, ¿no? Y entonces igual podríamos buscar un intermedio, ¿no? Y creo que en eso los periodistas de datos os podemos ayudar mucho, como vosotros a nosotros, que yo creo que nosotros, al juntarnos con vosotros, estamos aprendiendo mucho de vosotros, ¿no? A tema metodológico, ¿no? A que no podemos aventurarnos a decir las cosas así como así, ¿no? Al final nosotros decimos que hacemos mucha literatura y le metemos carnaza, o sea, para que al final la gente nos compre, ¿no? Nos compre, o sea, quiera entrar en el tema, ¿no? Y bueno, yo creo que puede ser una simbiosis buena, ¿no? Que nosotros nos ayudemos mutuamente, que ni seamos tan alegres los periodistas, ni tan tímidos vosotros. Sí, sí. Ahora estamos ayudando a una asociación que se llama Science for Change, que es ciencia ciudadana, que hacen proyectos de ciencia ciudadana y justamente el problema que tienen es que tienen datos súper interesantes y proyectos súper interesantes y no saben cómo comunicarlos, ¿no? Y entonces ahí sí que nosotros tenemos más olfato porque estamos acostumbrados, nosotros sabemos cuándo una cosa puede tener audiencia, ¿no? Porque es nuestro trabajo diario. Nosotros analizamos todo lo que hacemos en función de la audiencia. O sea, piensa que un periodista cuando hace un tema ve todo el impacto que tiene a través de Google Analytics, a través de Twitter. O sea, sabemos todo, o sea, desde la primera persona que entra,
de qué sexo es, desde qué dispositivo nos ha visto. Entonces sabemos más o menos lo que puede ser vendible. Entonces sí que tenemos cierta... pues si vemos un tema vuestro, podemos decirte, mira, y si lo enfocas desde este lado, igual a la gente le puede interesar, ¿no? Esa parte sí que creo que les podemos ayudar. Tenemos ahora un cafelito hasta las 6:30. Entonces, una pregunta. ¿Quién de aquí no es socio de la Asociación de la Comunidad de Hispano? Vale. Estáis invitadísimos e invitadísimas a la asamblea que tenemos a las 6:30, aunque no seáis socios. Y en cuanto entréis en la asamblea, luego ya os gusta y nos escribís y os hacéis socios. Así que a las 6:30, todos aquí, y os contamos qué hacemos, ¿vale? Nada, la cuota es voluntaria. Luego la contamos. Seguro que os encaja. ¿Cerramos? Eli, muchas gracias por unirte aquí a nosotros. Total. Como no sé ni lo que tenía que decir, pues... El café entiendo que...